Bienvenidos a casa. La palabra de Dios es el fundamento que transforma corazones y renueva vidas. En CCI Greenwood Church creemos en el poder de Dios para traer esperanza, restaurar familias y levantar una generación diferente. Aquí, cada mensaje no es solo enseñanza, sino una oportunidad para crecer en la fe, recibir sabiduría y experimentar la presencia de Dios. En CCI, creemos en el cambio, en los milagros y en el Dios que hace nuevas todas las cosas. Prepárate para recibir lo que Él tiene para tu vida en este día. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a CCI Greenwood Church, la iglesia de la ciudad. Dios le bendiga más. Salieron un poco desanimados que para pasar. Ándale. Damos gracias al Señor por esta mañana de victoria. Amén. De estarmos en la casa de Dios. Es bueno estar en la casa de Dios. Amén. Y yo me alegro porque ustedes también están aquí. Y eso es una victoria. Amén. Que nuestros enemigos son pocos, pequeños y débiles. Y CCI es grande, fuerte y numerosa. Amén. Amén. Y estoy bendecida, pues ahorita estamos volviendo a la casa, ¿verdad? Prácticamente. 2 domingos sin venir a la casa. Ay, nos hace falta, amén. Hace falta estar en la iglesia, congregarnos. Permito que, yo creo que aquí arriba con esa lucecita está poderoso aquí ya. No sé ustedes ahí, el fuego del Espíritu, ¿no? Aleluya. Y siento que llega domingo, parece que se pierde el sabor, ¿no? Cuando no venimos a la casa de Dios. Si usted está acostumbrado, así va a ser. Y pues, nessa mañana, pues nesses dias, estávamos orando y pidiendo al Señor que siempre nos dé dirección, ¿verdad? De cómo, o qué debemos llevar a la iglesia en este año, cómo debemos hacer. No es fácil, es una responsabilidad que tenemos delante de Dios, de que hagamos las cosas que agrada al Señor, ¿verdad? Sobre todas las cosas, estar atento a la voz de Dios, a lo que Él quiera hablar a su pueblo en el año, en el mes, en el día. Y sentía fuertemente de hablar sobre algo tan básico, tal vez, que pensamos, pero creo que en el camino vamos olvidando cosas tan fundamentales de nuestra vida cristiana, principalmente lo que es ser un discípulo de Jesucristo. Y eso vino incomodando mi espíritu y hablando mucho. Y claro, uno se mete a ver y a estudiar más, a querer entender más sobre esos pasos que dieron, ¿verdad? Los padres de la iglesia, los fundamentos, cómo aguantar o cómo pudiera estar. Y porque antes de ser apóstoles, ellos fueron discípulos, né? Eles não foram apóstolos e depois discípulos. Eles foram primeiro discípulos e depois se tornaram apóstolos, ¿verdad? Não há liderazgo fuerte em uma igreja se realmente não nos tornamos discípulos de Jesucristo. Então, creo que nos impacta muito quando vemos a história realmente de los apóstoles, pero de lo que siguió los discípulos após los discípulos, ¿verdad? Los que mantuvieron siendo discípulos, porque ellos hicieron nuevos discípulos y los discípulos hicieron nuevos discípulos, centralizando a Cristo como la razón de sus vidas. Eso también es algo impresionante, que
Cristo foi sempre o centro da vida dos discípulos. Não há discípulos sem Cristo, ¿verdad? Está falando do cristianismo. Mas bem, o discípulo, ele é aquele que hace lo que hace su maestro, imita a su maestro. E nosso maestro é Cristo. Então, lo que os discípulos hicieron foi imitar a Cristo. Sede mis imitadores, dijo Pablo a um momento já de sua vida como discípulo de Jesucristo. Sede mis imitadores como eu sou de Cristo. Não era só porque era para mirar a lo que Pablo hacía como Pablo hombre. Era lo que já Pablo hacía como seguidor de Cristo. Então, lo que nós devemos representar, então, a igreja destes últimos ciclos ha perdido que a essência de representar a Cristo. Hemos colocado estrelas em los altares, hemos colocado algo que parece que chama mais a atenção, representa mais a igreja do que o próprio Cristo. E a verdade, lo que tiene que representar e lo que tiene que estar aqui em evidência é Cristo. É Cristo em mim. É Cristo em minha vida, é Cristo em sua vida. Então, no dia miércoles, uma das coisas que a igreja necessita volver a suas raízes. Ela tem que ter a essência. E no dia miércoles falava da igreja apostólica e a igreja profética. A igreja apostólica não é a igreja apostólica romana, para quem pues aí saiu de ella, ¿verdad? Ou estava em ella, ou é de ella. Não estamos falando de la denominação Igreja Católica Romana. Não estamos falando disso. A igreja apostólica é a igreja que vive bajo os fundamentos de los apóstoles. Aquella que predica a palavra, ¿verdad? Que vivia em la comunhão, no partir del pan, e aquela que orava, aquelas que estavam juntas e aqueles que estavam com os fundamentos que vieram de los fundamentos que vieram de Cristo. Eles estavam fundados sobre a roca, certo? Então, eles estavam levantando uma nova estrutura, novo tempo de la igreja de lo que o Senhor deixou, que as portas do inferno não vão prevalecer contra ele. E os apóstolos começam a levantar fundamento de igreja. Então, nós quando decimos que somos uma igreja apostólica, é que uma igreja que está bajo la doutrina de los apóstoles, que é uma igreja que ora, uma igreja que está em comunhão, é uma igreja que está bajo la doutrina de los apóstoles. Uma igreja sana, uma igreja que envia, uma igreja apostólica, e a palavra apóstolo, su significado original é el enviado. Então, a igreja apostólica é uma igreja que envia, é uma igreja que está movimentando. Ela não está aqui só para que nos llenemos e que hagamos grande grupo. Não, a igreja apostólica é aquela que está em movimento, está levantando líderes, formando líderes e enviando líderes. Está formando líderes. Se sua igreja está assim, essa é uma igreja apostólica. Agora, uma igreja profética é uma igreja que está em los tiempos. É uma igreja que está oyendo los tiempos de Deus para hacer en la iglesia. La iglesia, aunque hablamos de la iglesia apostólica y está fundamentada en los apóstoles, nosotros no somos la iglesia del siglo I. Nosotros somos la iglesia del siglo XXI. Ya se pasaron 20 siglos por si acaso, ¿verdad? Entonces, somos la iglesia del siglo XXI. No podemos vivir de la misma manera que en el siglo I. En las doctrinas lo vivimos, lo mantenemos sano. Pero la manera que ejecutamos las cosas son diferentes. Pero Dios tiene su manera de trabajar con su iglesia y Él quiere hablar a su iglesia. Él quiere que los oídos de su pueblo, de su líder, esté atento a lo que Él quiera guiar a la iglesia. Cada igreja, ou se você já foi mais de uma igreja, ou se você estuvo em outras igrejas, você vai ver que a dinâmica das igrejas são diferentes.
Ahora, si está siendo guiado por Dios o no, ese es otro asunto. Pero lo que Dios quiere para una iglesia profética, ¿cuál es? No es que está profetizando todo el tiempo, gritando, saltando, gritando, dando vuelta, todo ahí, y todo el mundo grita y todo el mundo habla. No, no es eso. La iglesia profética es aquella que escucha la voz de Dios para el tiempo y lo que Él quiere hacer en ese tiempo en esa iglesia. Muchas veces no entendemos la visitación de Dios sobre la iglesia porque no estamos atentos. Nuestro oído profético no está atento. Estamos, ¿cómo va? ¿Para qué? Vamos a hacer, vamos a ir, está bien. Y no estamos atentos a lo que Dios quiere hablar a su iglesia. Por eso en las 7 cartas de Asia Él dice, el que tiene oídos, oiga, Dios está hablando su palabra. ¿Y cuál es la mayor palabra profética que hay? Su palabra. Para eso lo dejó escrito. Para eso tenemos una guía poderosa. Y que no hay cómo salir de ella. Y todo lo que un profeta habla, todo lo que una persona usada por Dios habla, él está hablando, ya testificando lo que está en la palabra. Él está profetizando, él está declarando palabras ya sobre la palabra, que es una confirmación de la palabra. Porque Dios, ele usa, já hablamos sobre eso, porque a veces queremos que o humano habla, não a Bíblia habla. Queremos que o humano habla. Se o humano hablar, é Deus hablando. Pero quando abrimos a Bíblia e não entendo, não compreendo. Hablamos aqui que outro dia havia uma explicação sobre compreensão. E falando de meu país, Brasil, que 4% das pessoas compreendia o que leía completamente. ¿Sabe qué significa? El nivel de ignorancia que está en el mundo, que nosotros no entendemos. Entonces yo hablo y a veces no entendemos. Porque no queremos practicar lo que dice la Biblia, no queremos leer, no queremos estudiar, no queremos tomar tiempo. Entonces nos tornamos ignorantes de la palabra. Então, por mais que uno hable aqui del púlpito, e pode ser com muitas imagens lindas, como vocês estão aí todos. Ei, ai, mano, não é Pedro, não estão aí, não. Ei, ai. Então, pero necesitamos desarrollar isso. Será que somos parte del 96% ou del 4%? Está feia a coisa, verdade? Y eso es mi país, ¿ve? Imagina en general, en el mundo. Y entonces, yo sentí en mi corazón de que realmente, si la iglesia no vuelve a sus raíces, si nosotros los líderes no volvemos a las raíces, si no se habla eso desde el púlpito, ¿cómo vamos sentir esa necesidad de ser discípulos de Jesucristo? Y hermanos, realmente creo que cree en el Señor Jesús, ¿verdad? Y seremos salvos. Esa es la base para ser un cristiano. Y gloria a Dios que el evangelio es completamente gratis. Usted solo levanta su mano o confesa, ni levanta a mano. Usted confesa a Jesucristo como su Salvador y usted está salvo, ¿verdad? Pero claro, la santidad es mi parte, ¿verdad? Yo tomo la decisión de santidad. El Señor, de parte de Él, para mí me justifica. Mi parte de mía para Él es, yo me santifico. ¿Entiende? El Señor me justifica. Cuando yo pido perdón de mis pecados, Él me justifica, de mis pecados. Me hace tener acceso al Padre. Pero de mi salvación y mantener mi salvación depende de mi santificación. Yo me santifico a Dios, yo me purifico, yo voy sacando las impurezas, las cosas malas que yo traigo en mi vida y voy santificando para Dios. Todo mundo puede ser santo, no solo aquellos de la iglesia católica, todo puede, santificados para Dios. Todos nosotros necesitamos santificarnos más. Pero no necesitamos poner la regla, ¿verdad? Necesitamos solo santificarnos más. ¿Qué significa santificarnos? Significa apartarnos del mal, apartarnos de algo, ¿verdad? Santificar. Entonces tenemos que santificarnos, limpiarnos, apartar de eso que me contamina. Entre
la línea de los discípulos. Y en esa semana, mientras estaba aquí en el miércoles, na hora yo dije, no, voy a empezar mi predicación con esa imagen. Y sinceramente, porque fue algo que en esos días me ha impactado, varias imágenes, no solo una. Pero Jesús, cuando Él termina su ministerio en la tierra, en Hechos 1, Él dice a sus discípulos que permanezcan en Jerusalén, porque vendrá el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, primera cosa es que permanezca en Jerusalén. Hay una orden de Jesús para sus discípulos. No salga de aquí, permanezcanse aquí. Porque Jesús les da una primera orden, una primera dirección después de su ascensión. Permanezca. Porque ellos tenían que fortalecerse y necesitaba esa doble porción del Espíritu para lo que estaba por venir. Ya había una palabra sobre ellos. Ya había el Señor orado sobre ellos, ¿verdad? En Juan 17 vemos el Señor orando por sus discípulos. De 15 a 17 vemos esa oración de Jesús sobre sus discípulos, sobre el pueblo, sobre todo. Entonces, ya había algo preparado para que cuando el Señor fuera. Pero ahora el Señor está diciendo, no, ustedes se mantengan aquí en Jerusalén hasta que sean revestidos de lo alto. Por eso es importante, yo como discípulo de Jesucristo, entender que hay una palabra, y yo creo que Hechos no es un libro de historias, que es uno de los libros, el único libro de historia del Nuevo Testamento, el libro de Hechos. Pelo canon es eso, que libro de Hechos es historia, pero nosotros sabemos que es una historia verdadera y la vivimos hasta en el día de hoy, ¿verdad? No para nosotros estamos en Hechos 29, 28 se termina, pero nosotros estamos en el 29, damos secuencia en lo que es la iglesia, amén. Entonces, estén en Jerusalén hasta que sean revestidos de lo alto. Entonces, para todos nosotros, esa palabra es muy importante. El estar juntos y ser revestidos. Tenemos que como iglesia estar juntos, congregados, en un solo espíritu, unánimes, ¿verdad? Porque el Señor le dijo, usted unánimes. Entonces, unánimes, estaban 120 orando, clamando, pidiendo a Dios, intercediendo, porque el Señor les dio una palabra y ellos estaban obedeciendo. Una iglesia ya profética que estaba obedeciendo la voz de Dios, que tiene que oír y obedecer. Oír y obedecer, no es solo oír, porque a veces oímos mucho y no obedecemos nada. Entonces hay que oír y obedecer. Entonces estaban esperando el momento que iban a ser revestidos de lo alto. Vemos la manifestación del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Entonces viene el Espíritu Santo y dice que comienzan a hablar como lenguas repartidas, como de fuego, ¿verdad? No se ve fuego. Pero es el fuego, sabemos que es representación del Espíritu Santo, el fuego de Dios. Entonces, comienza que un movimiento de gloria sobre aquel grupo de hombres y mujeres que estaban allí en aquel lugar. En aquel momento ya comienza algo fenomenal, ¿verdad? Pedro sale y se convierte, acho que 3,000 y luego 2,000. 5,000 nuevos creyentes comienza a servir al Señor así de un impacto de avivamiento. Entonces, es importante que entendamos que, porque a veces hablamos mucho del estilo de Jesús, discípulos al estilo de Jesús. Jesús fue compasivo, Jesús andó con sus discípulos, pero también podemos hacer el lado reverso de la historia, ¿verdad? La historia de los discípulos, lo que hicieron los discípulos. Entonces los discípulos, si vemos la imagen
de estos discípulos que aún eran jóvenes y dejaron todo para seguir a Jesús y estar con Jesús, caminar con Jesús, hasta el casado, ¿verdad? Andaba con Jesús día y noche, aprendiendo 3 días de lección y enseñanza, práctica, 3 años. Por eso es bueno entender, hermanos, que menos de 3 años es difícil que usted se torne un verdadero discípulo de Jesucristo. Es difícil. Porque en esos 3 años van a venir los obstáculos y tú tienes que permanecer firme. Tú tienes que luchar en contra de su propia voluntad. Son 3 años básicos para que usted entienda, comprenda y siga adelante a dar un paso más en su vida espiritual. Nosotros como iglesia queremos acelerar. Enseñamos, damos clase, hacemos eso. Pero ese proceso de santificación tuya con Dios, usted ve que en el momento de la muerte de Jesús, sus discípulos, tuvo discípulos como Pedro, ¿verdad? Que lo negó. Y hubo uno que lo entregó. Andando con él 3 años y siendo ahí cuidado por él, viendo todo lo que Jesús hacía. Por eso que muchas veces la traición es tan difícil, porque a veces aquele que foi traicionado dice, puxa, pero ele me conhecia, andava comigo, me veía, ele sabia o que hacía, como que ele pudo traicionar-me assim dessa maneira? É o mesmo que pensou talvez Jesús, pero não pensou nessa maneira porque ele já sabia para que ele estava, verdade? Pero tal vez ese es el principio. Entonces, es importante que como discípulo yo entienda que posiblemente hay un proceso, pero yo tengo que perseverar. Eso no quiere decir que tú no puedes acelerar un poquito esos procesos. Amén. Eso no quiere decir que, ahora la pastora dijo, 3 años. 3 años voy a estar de buena esperando a ver, arreglar mi vida. 3 años voy a esperar para ver qué pasa. No. Estoy haciendo Estou extendendo assim como os discípulos, porque a missão de los discípulos era grandíssima. Pero quando eles saíram dali, eles já saíram para entregar suas vidas. O momento que Pedro sale ali a predicar, já lleno do Espírito Santo, ele já sale para entregar sua vida, ele já não tem mais, sua vida não valia mais para ele nada, era Cristo em ele. Era lo que el mundo ahora ya no importaba la persecución, lo que vendría, no importaba, porque en ese momento ellos no estaba aquella persecución sobre los cristianos. Todavía no había cristianos marcados como cristianos. ¿Verdad? Y solo fue en Antioquía que fue llamado de cristiano por primera vez. Muchos años después. Entonces, la verdad, ese es el punto. Los 3 años sería para que entonces usted ya en ese momento, si usted tiene más de 3 años, estaría por dar su vida a Jesucristo. De renunciar lo suyo, dejar que Él te guíe proféticamente, escuche la voz de Dios y haga lo que Él te manda hacer. Por eso que el apóstolo Pablo ya decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque él ya había entendido que no era sobre él, es sobre Cristo. Representar a Cristo. ¿Quién es Cristo? No soy el Pablo, no estoy hablando de Pablo, estoy hablando de Cristo. Entonces es importante que como discípulo de Jesucristo, entonces ahora ya fue, estoy como Jesús, ¿no? Jesús cuando agarra la ley, adulterar era pecado. Pero Jesús ya después, no, adulterar no, solo de pensar ya es pecado. Já adulteraste. Então, imagina quanto hemos pecado, verdade? Só de pensar já hemos estado em adultério. Jesus foi mais duro que a lei. Parece que não. Pero a maneira como Jesus a vezes levava as coisas, é como que se le suavizava mais. Então, não é que 3 anos eu tenho para ser um cristiano. É que 3 anos eu tenho para entregar minha vida e renunciar-me de lo todo para darle a Ele todo. E eu entendo que muitos, e a grande maioria que viene a este país, não conhece a Cristo e lo conhece aqui. E glória a Deus por isso. Porque isso ha sido uma fuente de bendição também para muitas pessoas que han chegado. E muitos que chegaram estando descarriados,
volvieron a los caminos del Señor aquí en América. Gloria a Dios por eso. Y por venir por un principio, cuando llega aquí es difícil cambiar el principio, porque llegamos por un principio de ganar dinero, de alcanzar mi sueño americano. Entonces, cuando yo llego y encuentro a Cristo, entra un choque de deseos, ¿verdad? No, yo quiero servir a Cristo, pero yo tengo eso, yo tengo mi responsabilidad. Para eso he venido, no me he venido para otra cosa. Y Dios sabe. No, mi hermano, Dios sabe, pero a partir del momento que nos tornamos discípulos, tenemos un compromiso con Él. Pastor, usted está diciendo para mí, dejar mi trabajo. Uy, yo no te digo nada. Usted tiene que estar atento a la voz de Dios en su vida, a lo que Dios te está llamando. Porque buscamos nuestra comodidad, buscamos nuestro bien placer, de estar bien con las cosas. Es lo que yo pienso, porque para eso he venido. ¿Y usted no cree que Él es el dueño del oro, de la plata y todo Él tiene en control en ese mundo? Hermano, ni un gobernador sube a un poder si Dios no permite. Ningún gobernador. Pastora, mire lo que pasa en el mundo. Pero no es por causa de Cristo, no es por causa de Dios, es por causa de sus propias concupiscencias, pecados y ambiciones. El mundo está por lo que está. ¿Y para dónde va? Por el hombre, por la propia maldad que está en el hombre. Entonces, cuando miro la imagen de los discípulos, hombres dispuestos ali, aquele momento ya lleno del poder del Espíritu, Hechos 2, lleno del poder, y comienza a predicar algo que va a cambiar la historia de la humanidad. Hermanos, usted parte del cambio de la humanidad. Usted es parte de esa línea que mudó la historia de la humanidad. Cristo mudó la historia de la humanidad. Él en la historia está un antes y un después. Que Constantino, que no sé qué, Gregorio, y que no importa, hermanos. Importa que en la historia fue colocado que eso pasó antes de Cristo, y la historia dice que eso pasó después de Cristo. ¿Cuál es el que tiene más poder, hasta en la influencia sobre los gobiernos y todo, incluyendo las leyes de muchos países, fueron construidas por la Biblia? Fueron fundamentadas en la palabra. Todos los países que estamos aquí fueron fundamentados en la palabra. Entonces, yo le quiero decir una cosa. Yo soy parte, no de CCI, no de una iglesia. Yo soy parte de un cuerpo grandísimo que movimenta la tierra. Y que la gracia de Dios está sobre ellos. El favor de Dios está sobre ellos. Usted es parte de eso. Y gloria a Dios, yo me siento agradecida con Dios por lo que Él hace por mí, por haberme escogido y por yo haber aceptado a Él como mi Salvador. Porque Él me escogió antes de la fundación del mundo. Te escogió a ti antes de la fundación del mundo. Pero la cosa está en que yo quiera oír su llamado. Es diferente. No es solo que Él lo hizo y dice su palabra, porque eso es palabra. Pero la cosa está que yo quiera ser que está siendo el discípulo de Jesucristo. Hacer lo que manda su maestro. Hacer lo que Él me está invitando en ese tiempo. Y dice que después de ahí, la iglesia se comienza a congregarse. En Hechos 2, 43, 42 a 47 va a hablar justamente dónde está la iglesia. La iglesia se congregaba en grupos. La iglesia estaba en las casas. La iglesia iba en las sinagogas también. Pero ellos durante la semana, ellos estaban en las casas. Compartía entre las casas la palabra. Y partía el pan, comían juntos. La cena del Señor. Ya porque la cena ya no se tornó solo en la Pascua. La cena se tornó una institución dentro del grupo de cristianos. De los que servía a Jesús, de los que seguía a Jesús, de los que en una hipótesis se dice que es los del camino, ¿verdad? Hay no se aclara firmemente, pero posiblemente era el nombre el camino.
Por eso, a veces usted ve el camino en la palabra, es lo mismo que los seguidores de Cristo. Entonces, pero estos hombres, ya están dispuestos a dar su vida por Jesús. Entonces, cuando el Señor me hablaba sobre vamos a volver a ser discípulos, porque empezó porque yo iba a hablar a un grupo de líderes, pero el Señor decía, antes que vuelvan a ser discípulos. Pero entonces yo hablo a ellos en una clase, 2 clases, en una tercera clase, Dios se movimenta en la clase, nos hace volver a un arrepentimiento. Pero el Señor me dice, ¿y la iglesia? Porque tú no estás en un grupo que tengo de 50 personas, usted está aquí domingo. Pero el Señor nos está invitando a todos a poner a Cristo como centro de nuestras vidas y a estar decididos a dar su vida por Él. ¿Cómo Jesús te está pidiendo su vida? Yo no sé, hermanos. Hay gente que realmente dejan todo y sale a misiones. Usted conoció muchos misioneros aquí. Hay misioneros que murieron en el campo de misiones, dando sus vidas, ¿verdad? Dice que hay 380 millones de personas hoy perseguidas del Evangelio, pero hay misioneros, hay personas que están en ese lugar dando sus vidas. Entonces, ¿cómo Dios te está llamando? Dios me está llamando para dar clases de discipulado, gloria a Dios. Dios me está llamando a ir a las calles a predicar y a ganar almas, a predicar su palabra, gloria a Dios. Dios está llamando a cada uno de nosotros a hacer algo, pero siempre que el nombre del Señor sea glorificado en mi vida. Y cuando miro, yo decía, no, yo tengo que compartir con la iglesia, porque realmente este grupo de discípulos, llegó un momento que ellos estaban muy cómodos dentro de Jerusalén. Porque es rico, hermanos. Es rico estar en la iglesia, es rico congregar, es rico tener comunión con los hermanos, es rico hacer fiestita con los hermanos, es rico hacer el social, es rico, todo eso es lindo, maravilloso. Pero de repente, la comodidad, hubo un balance. Hubo un remesón, no es balance en portugués. Hubo un remesón. ¿Qué pasó? Comienza una persecución, porque el evangelio comienza a crecer, comienza a incomodar, sabe, comienza a quitar beneficios, porque los cristianos daban, los que no eran cristianos, eran judíos, porque el primero van convirtiendo os judíos, gente que dava dinheiro, gente que aportava, gente que hacía, pero agora eles se tornam cristianos. Aí uma confusão aí, já começa a ser um movimento. E sabemos que isso começa a generar algo que incomoda. E quando escutamos, verdade, como começa a grande persecução, foi por causa de Nerón, que dice que quería extender en Roma, hacer una nueva construcción, quería limpiar ciertas áreas y sin estar en este lugar, él manda incendiar. Y cuando incendia, fueron 6 días de incendios, destruye todo, y ahora ¿quién? Estaban culpando a él, pero para no culpar a él, ele encuentra um bode expiatório, ¿verdad? E quem foram? Essa secta que não, pues estava aí, não era perseguida, não era uma coisa que estava de horrores, estavam aí. Pero agora seria um bom bode expiatório. Essa gente que está sendo confusão na cidade. E começa uma grande persecução em contra de los cristianos. Pero houve uma persecução em Jerusalém, donde se movió todos los apóstoles a dispersarse por el mundo. Y aquí comenzamos a ver una gran persecución que lleva a la ejecución de los apóstoles. La primera persecución fue para movimentarse, ¿verdad? La primera persecución fue para aquellos que estaban cómodos demasiado, pero él tenía que ir a propagar el evangelio de Jesucristo. Y eso
tal vez para nosotros es algo que Dios nos está diciendo. Nos acomodamos mucho como discípulos, porque tenemos buenas cosas y eso nos deja muy tranquilos. Pero las incomodidades que vienen, los problemas que surgen, es para hacernos mover. Ciertas cosas que van pasando en nuestras vidas no es para que nosotros pensemos, ay Dios, qué terrible. Muchas veces lo que viene pasando en nuestras vidas es un remesón de Dios para que nosotros podamos despertar a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Pero infelizmente a veces lo tomamos muy humanamente las cosas. Y lo tomamos como que, ay, me están persiguiendo. Ay, tuve un problema en el trabajo. Ay, aquela situação. Ai, e não vemos que Deus está trabalhando para moldear-me, para transformar-me, para dar testemunho de lo que Ele ha hecho en mi vida. Porque lo que Dios quiere hacer contigo es que tú seas un mensajero, un discípulo que hable y viva lo que Cristo ha hecho por ti. ¿Cuántos de nosotros hemos predicado el evangelio a una persona? Usted que trabaja, que está con gente todos los días. ¿A cuántas personas has dado testimonio del evangelio de Jesucristo a estas personas? ¿A cuántas? Más bien allá en el trabajo es un demonio. Habla como la gente, peor do que la gente. Critica peor do que los demás. Entonces yo no estoy, y Dios nos está mostrando, no haga eso, haga así. Haga un cambio, te voy a mandar una persecución, te voy a mandar algo para que te sacuda. No, pero más peor se pone uno, porque lo ve humano, no lo ve el trabajar de Cristo. Pero después de ese incendio que hay, Nerón comienza una persecución. Ya el evangelio había extendido, Pablo ya había extendido el evangelio. Todo ya estaba muy extendido por todo lado. Ahora comienza tantas cosas, cuando vemos las iglesias de Asia que yo hablaba aquí, muchas veces usted ahora ya sabe, que tenía sus propios dioses y el imperio era un dios donde la gente tenía que rendirse. Y ellos llegaban enfrente con un incenso nada más y decían, solamente por usted prender ese incenso en frente del Dios de la ciudad o del imperio, del emperador, usted estaba salvo, no necesitaba hacer más nada. Pero el hecho de que usted encendiera un incenso en frente de ese altar significa, para los cristianos, una traición a Cristo. Hermanos, ¿qué estamos haciendo del evangelio? Para ellos era tan simples, pues, ok, prendo aquí un incenso y me voy y ya estoy libre de la muerte. Pero para ellos no, para ellos preferiría la muerte. Dice que sus cuerpos eran revestidos de animales y eran puestos como antorchas en las carreteras y en los palacios, encendidos como fuego. Entraba en las arenas para los leones, ¿verdad? Pero dice que el imperio en sí, las personas comenzaron a ser impactadas porque veía lo que Nerón quiso hacer, no fue en contra de él, más bien porque el evangelio comenzó a crecer nuevamente, porque las personas veían algo raro, como que ellos entraban cantando y alabando a Dios en aquella arena que sabía que iban a ser tragados por las fieras. Como ellos lanzaban sus manos y cantaban y no importaba, solo dice que sabía que ese era el último momento y que ellos iban a encontrar con su Señor. Era una esperanza ya que ellos estaban anhelando, pero ahora ya era real, era el último momento de ellos. Habían personas que se entregaban, preferían dar sus vidas do que esconderse, do que negar a Cristo. Entonces, cuando vemos, y hay tantas historias, mis hermanos, tantas historias, ¿verdad? Que es impresionante cuando uno comienza a buscar y a ver la historia de los
de los que fueron discípulos de estos discípulos, como también lo hicieron lo mismo. ¿Dónde fue que se perdió la llama, la pasión? ¿Dónde fue que la iglesia se perdió? La historia lo dice. Pero el profeta decía: Señor, aviva tu obra en medio de los años. Aviva tu obra. ¿Qué debemos pedir al Señor? Siga avivando tu obra en mí. Aquilo que los apóstolos vivieron, quizás yo no voy a vivir la realidad de aquel tiempo. Pero aviva tu obra, esa pasión que ellos tenían para amarte, servirte y predicar tu palabra. Dame esa pasión de salir todos los días, yo en el mercado, en la calle, donde es que vaya un vecino, no dejar de hablar tu palabra, dejar de hablar de quién eres tú en mi vida. La historia dice que muchos de ellos, de los primeros, ¿verdad? Que podemos decir, claro que vemos que Esteban fue uno de los primeros que fueron martirizados, apedreados, ¿verdad? Pero dice que mientras él estaba siendo apedreado, ¿qué veía? ¿Qué veía? ¿Ah? Veía los cielos abiertos ya estaba allá, ya. Me apedrea porque yo ya estoy allá, no estoy aquí más. O sea, mientras que pasamos por situaciones, yo veía los cielos y no las situaciones. Y la mayoría de ellos fueron hombres que realmente terminaron de una manera muy difícil. Dice que, y quiero comenzar con algunos, como Pedro. Pedro, usted lo ve, pues habla mucho de él, primero andando con Jesús, pero después los hechos de Pedro, usted lo va a ver mucho en Hechos de 1 al 12, porque luego después aparece más a Pablo. Y él fue el predicador del Pentecostés. Él fue este hombre que desafió todo, ¿verdad? Falló. Él fue uno de los que falló delante de Cristo, ¿verdad? Eso significa mucho para nosotros, que no es la perfección que Dios está buscando en nosotros. Él está buscando gente que se arrepiente. Hablaba eso, creo que miércoles, era como Judas y Pedro, pero Pedro, los dos tuvieron la misma oportunidad de arrepentimiento. Pero Pedro teve arrepentimiento y Judas tuvo remordimiento y lo llevó al suicidio. No crea, mi hermano. Hasta ahora comienza a decir que segundos antes de la persona cuando suicida, ela tiene un momento que ela puede arrepentirse. Hermanos, ¿usted cree? Nadie puede quitar la propia vida. Es triste decir eso, pero el derecho de la vida pertenece a Cristo, pertenece a nuestro Señor. La Biblia dice que Él ganó la llave de la vida y de la muerte. Él es el único que tiene derecho sobre ella, sobre mi vida. Entonces, suicidio es una cosa que ni para el apóstol querido, ¿verdad? Que como decía, hablaba eso en el grupo, decía, entre los 12, lo que yo preferiría sería Judas, organizado, estruturado, bueno en las finanzas, veía las cosas de lejos. Los demás daban más trabajo, uno quería eso, otro quería sentar a la diestra, otro quería aparecer más, tenía de todo. Pero Judas, cabeza, inteligente, y fue lo que él traicionó a Jesús, ¿verdad? Nunca sabemos quién está de nuestro lado. La muerte de Pedro dice que fue de cabeza para abajo, porque él dice que no era digno de morir como su Cristo. Entonces él pidió que fuera crucificado por cabeza para abajo. Ele foi, através de Clemente Eusébio Constantino, mandou construir uma basílica já com os huesos. Há umas histórias, hermana, impressionantes, fenomenales, sobre os huesos de los apóstoles e onde estão e a veracidade de todos estos.
de la mayoría de ellos. Y de Pedro es una de ellas, que Constantino mandó construir una basílica encima de la tumba de Pedro. Quem lo mandou matar exatamente foi o imperador Nerón, no ano de 60, em la persecução que tuvo de 64 a 67. Esse é o pensamento de Pedro. Eu muero crucificado, pero não como murió mi Cristo. Juan, hijo de Zebedeo, que ustedes saben que muchos de nosotros hablamos de Juan, y él escribió el libro de Apocalipsis de Juan, Juan 1, 2, 3, y impresionante es como de Juan fue de los 12 el único que realmente, 12 diciendo después de Matías, ¿verdad? Que Matías fue incluído, ¿verdad? Después fue electo uno de ellos. Entonces, la muerte de Juan fue no fue en la isla de Patmos, porque él fue, dice la historia, que Juan, na verdade, ele foi colocado dentro de um caldeirão de aceite caliente e saiu ileso desse caldeirão. Então, muito interessante porque como Domiciano no viu que não morreu, lo mandou a la isla de Patmos. E aí estuvo, não sei se de 8 ou 13 anos, estuvo vários anos hasta que murió esse imperador. Então, quando muere, ele vuelve para Éfeso, donde a tradição diz que é onde viveu com Maria, verdade? Que ele cuidou a Maria, e é onde estuvo hasta seus últimos dias, e morreu. Foi o apóstolo que morreu com mais anos, foi de 90 anos mais ou menos, mais de 90 anos. Pero ele foi o único que não foi martirizado, porque Deus havia uma palavra sobre Juan. Jesús dijo una palabra sobre él, sobre la muerte de Juan, que era como, valiera que no, que si yo lo quisiera que viviera. Entonces, incluso sobre los restos de Juan, no se encuentra oficialmente, porque dice que da tumba de él no hay nada en la tumba de Juan. Que entraron, checaron dónde está supuestamente, ¿verdad? Porque es todo historia, hermanos. Todo eso es já comprovado na história. E é algo maravilhoso como vemos que o que eu sigo, o que eu predico é verdadeiro. E isso, hermano, que mais você tem pastor, que mais você quer ver nele pastor? Veracidade nele. Ver que ele é um homem de Deus. Ver que o que predica vive. Agora, piénsalo bem, meu irmão. Si nosotros estamos hablando de lo que nosotros seguimos, que es Cristo sobre todo, que es la cabeza, ¿verdad? Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Si nosotros estamos hablando de Él, qué maravilloso pensar que todo lo que nosotros predicamos hoy está comprobado en la historia. ¿Ah? Que todo eso que nosotros hablamos, los historiadores testifican, dan palabra. Busque, mis hermanos, porque usted va a decir, es verdad. Los jóvenes que van a la universidad, que le critican, que le hablan por ser cristiano, hable la verdad, diga, muestre con hechos históricos la verdad. Ya no necesita refutar con palabrerías. Usted tiene la historia para que usted se defienda de lo que usted predica. Dice Santiago el mayor, hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, los que querían sentar uno al lado derecho, otro al lado, ¿eh? A diestra y a siniestra. Esos ahí que pidieron hasta el cielo. Él era parte del ciclo íntimo, ¿verdad? De Jesús, Pedro, Juan y Santiago. Ese posiblemente estuvo y murió en España. Usted dice que eso lo vi muy interesante y lo voy a compartir. En el año 813, un ermitaño llamado Pelayo encontraron 3 cuerpos que lo identificaron como Santiago, y los 2 eran sus discípulos, Teodoro y Atanasio. Cuando usted entra, hermano, comienza a buscar la historia de cada uno, usted va a ver una infinidad
de cosas de que hicieron ellos. El rey Alfonso I de Asturias construyó una capilla. Hoy, después de varias construcciones, se conoce como, que todo el mundo habla, ¿verdad?, la Catedral Barroca de Compostela. El tercer destino de peregrinación después de Jerusalén y Roma. Más de 300,000 personas caminan en la peregrinación de Santiago de Compostela. ¿Usted ya escuchó sobre eso? Muchos peregrinos le gusta, le quiere hablar, le quiere ir a caminar en Santiago de Compostela. Él fue oficialmente el primer mártir que murió. Dice que Andrés fue un predicador misionero. Ese también estuvo en Asia Menor y estuvo en Grecia, Petras. Dice que su muerte fue una cruz en formato de X, también por eso, por no se sentir digno de morir en una cruz como la de Jesús. Por eso él es muy venerado y muy querido, su testimonio, y esa cruz está reconocida hoy en las banderas de Escocia, de Jamaica y de Marina Rusa. Es el tipo de cruz que trae, ¿verdad? No voy a hablar el nombre de los gobernadores, pero es algo que cada imperio, cada gobernador, emperador, tenía un mandato sobre ellos de persecución. Felipe fue un evangelista. Él estaba en la área de Frigia y Herápolis. Él fue crucificado también boca abajo. También hay una tradición que dice que también fue apedreado. Puede ser una de las dos maneras. Bartolomé o Natanael, más conocido como Natanael, aquele que el Señor le dijo que estaba bajo la higuera, ¿verdad? Él tuvo una misión en Armenia, fue transcultural, y es impresionante cuando uno va a Israel, de los tres grupos grandes, ¿no?, musulmanes, cristianos, más, ¿no? Hay musulmanes, hay los judíos, ¿verdad?, y hay los cristianos también, y los armenios son parte de los cristianos. Y nosotros estuvimos en una iglesia armeniana de esta última vez. Fue muy interesante. Las tradiciones de ellos. Dice que ellos están en Israel. Ya no tiene tanta fuerza, pero ya volvió a crecer el cristianismo nuevamente en Israel. Dice que cuando Natanael llega a Armenia, se convirtió el rey de Armenia, el rey Polinio. Pero dice que su hermano, con furia, dice que manda a la ejecución a Natanael. Dice que fue una de las peores muertes, fue desolado vivo. Fueron muchas horas de tortura, pero una de las primeras cosas que se hace es cortar primero la cabeza, separándola de los músculos, y la persona queda inconsciente, pero la persona en el proceso de desollarla, ela queda consciente y tarda horas para morir, hasta que se muera. Pero esa es una de las muertes más sádicas que había, peores. Mateo, evangelista, fue maestro, estuvo en Etiopía y Persia. Segundo las tradiciones, él fue apuñalado, pero en martirio, ¿verdad?, durante una predicación. Tomás de Dídimo, el que dudó, fue apóstolo en Asia. Pero dice que hay una gran tradición de que él estuvo en India y llegó allá en el año 52 y levantó más de 7 iglesias en India. Y la tradición también dice que hay una fuerte exaltación
a Tomás. Ele morreu no ano 72, lanceado. Santiago el Menor, hermano, considerado el hermano de Jesús, foi pastor de la iglesia de Jerusalém. Dice que Santiago era um homem de tanta oração que era considerado que suas rodillas eram consideradas como as rodillas de um camello, de tão gruesas que eram por la oração. Dice que os púlpitos foram construídos, la verdad, para tapar as rodillas callosas de los predicadores, para que não se expuera. Eso en el primer siglo, en el segundo y en el tercer siglo. De tanto, entonces los púlpitos no era solo una manera de exhibición en las iglesias, era una manera de no exponer sus callos de sus rodillas. ¿Qué estamos haciendo como discípulos de Jesucristo? Dice que en el año 62, el mismo sacerdote, no sé si, tal vez Anás mandó arrojarlo del templo, pero no lo mató. Entonces lo apedrearon y no lo mató. Entonces dice que un botonero, así vinieron como esos que construían tejas, vinieron con una botonera así y lo aplastó su cráneo. Judas Tadeo, Judas de Santiago, também conhecido, ele predicou em Síria e Mesopotâmia. Ele estuvo também em Pérsia e disse que ele foi golpeado e decapitado. Simão e el celote, ¿verdad? E Judas Tadeo foram muertos en el mismo dia, ¿verdad? Las autoridades locales decidieron que morían juntos. Y Simón el celote, evangelista radical, foi a Pérsia e a África del Norte. Foi cerrado ou crucificado. Não está, porque são tradições. Então, em algumas tradições se diz que foi cerrado, ¿verdad? E outras tradições se diz que foi crucificado. E Matias, que sustituiu a Judas Iscariotes, ele estuvo em Judeia, Capadócia, possivelmente em Etiopia, apedreado ou decapitado também. En la misma línea. Ningún apóstol excepto Juan, vamos a decir de los 12, 11, no tuvo una muerte cómoda. Nunca ellos estuvieron en una mega iglesia, nunca fueron estrellas. La mayoría murió por la persecución, creo que casi todos murieron, ¿verdad? Por la persecución religiosa y por autoridades civiles. Entonces, cuando decimos de ser discípulo, decimos que hay un precio a pagar, hay sufrimiento, hay que mantener en la doctrina, hay que mantener en obediencia. Más bien, lo puedo decir así, hay que haber una entrega total de nuestras vidas. Póngase de pie. Y quizás uno de los apóstoles que todos nosotros hablamos, para terminar, Pablo, fue decapitado. Y dice, su tradición dice que su cabeza rodó 3 veces. Y donde rolló así 3 veces, donde tocó, nacieron 3 fuentes de agua. Y ahí donde está, dice que levantaron una capilla, la capilla de San Pedro, y los huesos, fueron encontrados fragmentos de hueso en 2006, donde realmente ele foi enterrado, que ele foi em uma via, porque na tradição ele podia ter uma morte melhor, ¿verdad? De los demás, porque ele era um cidadão romano. E creio que marcando nuestras vidas en el día de hoy, y es importante
para cada uno es que el Señor nos pide para que volvamos a ser discípulos. Ay, não. Se é para ser discípulo assim, é que a igreja não está predicando sobre isso. A igreja só quer predicar que tu vai comprar um carro novo, que tu vas a ter uma casa buena. Pero nossos tesouros não são dessa terra. Lo mejor, hermano, usted tiene pouco tempo de vida. Há outros que têm menos todavía. Há outros que vivem mais. E há outros que vivem menos. E você realmente não sabe quanto tempo lhe toca viver. E que vas a levar? Que vas a levar? Que dijo Job, desnudo vine, ¿ve? Y volveré al polvo. Entonces, así como nosotros llegamos, así lo vamos a regresar. Sin nada. Tal cual llegamos, lo vamos a regresar. Y el Espíritu vuelve para Dios, que pertenece a Él, que sopló en nosotros la vida. Y el alma, si ella está salva, va al paraíso, va al descanso, va a la presencia del Señor. Y el alma que pecar, esta morirá. Essa está bajo condenación. Eso es el mensaje. Eso era lo que predicaban los apóstoles. Eso es la verdad. Pero ¿qué estamos predicando? Tú vas a ser bendecido. Aquí es el lugar. Y no estoy diciendo que usted no va a ser bendecido, porque somos bendecidos, hermanos. Servir a Cristo es la mayor bendición que podemos tener en esa vida. Porque ganamos 100% en esa tierra y la vida eterna. Pero hay un precio por ese evangelio. Hoy, gloria a Dios, los mártires ya vivieron eso por nosotros. Y hay otros que todavía están pasando por alguna situación así en esa tierra. Pero no es el normal hoy. Pero hay un trabajo que me oprime. Hay un pensamiento que me seduce. Hay cosas en esa vida que no puedo dejar. Hay cosas que me atraen más que ir a la iglesia, servir al Señor. Entonces, ¿qué es que verdad? ¿Qué es lo que yo tengo hoy que entregar al Señor? Renunciar delante de Dios, decir: Señor, tú me trajiste de un país tan distante. Y si usted llegó aquí pequeño, hermano, dé alabe a Dios todavía, porque es mejor todavía para ti. Consigue buenos trabajos, tranquilo. Usted tiene papeles. Difícil um que chegou aqui pequeno hoje que não tenha um papel para trabalhar, tenha sua comodidade americana. Então, o que estamos fazendo de nossa vida? O que queremos mais? Por que não podemos renunciar por amor a Ele? Ai, pastor, é que você não sabe. Não, eu não sei. Eu não, eu sei de lo mío. Você sabe de lo suyo. E é difícil, é difícil. Todos os dias tenho que matar esse viejo homem, esse desejo que traigo, essas ganas de não servir, de não orar, de não fazer, de não estar. Eu tenho que matar isso todos os dias. Isso não é uma coisa sua, hermano, é uma coisa nossa. Claro, eu prefiro sentar allá no sofá e ver televisão, sentar allá a ver película, ver não sei o que. Não me gusta películas, pero me gusta sentar e ver coisas que me gusta ver, que não vou dizer-lhes. Estou quase dizendo, pero não vou dizer. Pero todos já sabem. Me gusta sentar. Rico, não aguento ver uma película americana, não aguento ver nada em espanhol, que é muito asqueroso, muito sucio, muito. Eu não sei como vocês aguentam ver uma película americana, de verdade, ou americana, ou hispana, ou o que seja. É muito asqueroso, pero não é isso que estamos falando, verdade? Pero é o que nos gusta, e temos que matar isso. Não é matar de ver, é lo que me impide de hacer más para Dios. ¿Qué te está impidiendo? Yo no sé, pero usted lo sabe. ¿Será que vamos a tener que llegar a este punto? No creo. Gloria a Dios, porque eles já hicieron, ¿eh?
Ay Señor, gracias por esos hombres, héroes de la fe, ¿verdad? Que dieron sus vidas por nosotros. Porque por eso estamos aquí. Perseveraron en la palabra, en la doctrina de los apóstoles. Se perseveraron en la palabra que el Señor les dio. Y ellos perseveraron, construyeron algo. Gloria a Dios, estamos aquí. ¿Y tú? ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo. ¿Qué podemos hacer hoy? Tú sabes cuál es la decisión tomar. Tú sabes lo que tienes que hacer. Y às vezes, hermano, es tan simples. No es nada complicado. Hay gente que prefiere una vida dupla. Hay gente que prefiere sacrificar su familia. Hay gente que prefiere otras cosas en vez de agradar a Dios. Y no es difícil renunciar. Difícil es tener que dar su vida por una causa. Una pequeña renuncia que usted haga hoy no es difícil comparado a lo que fue hecho ya por nosotros. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? ¿Cuántos podemos ver eso? Ver, agradecer a Dios por la vida, ¿verdad? De Jesucristo que murió por nosotros. Pero agradecer a esos héroes de la fe que fueron fieles a la palabra. Y poder decir, Señor, ayúdame a salir de esa situación que yo me encuentro. Eu quero dar um passo, eu quero ser fiel, eu quero obedecer, eu quero agradar a ti, eu quero que o mundo conozca, hermano. Se eu tiver aqui 3 pessoas apaixonadas por Cristo para predicar, eu quero desafiar nesta manhã. Eu quero desafiar nesta manhã, esta igreja. 3 pessoas. 3 pessoas que dizem, eu estou disposto a renunciar e a dizer, Senhor, eu quero predicar su palabra en la escala, en las calles, en los mercados, en donde sea. Hermanos, el evangelio no cae de moda, no pierde, no caduca. El evangelio no caduca nunca. Entonces, ir a las calles, predicar el evangelio, nunca se caducó. Pero yo quiero desafiar a 3, pero si tiene más, que a partir de esa semana vamos unir, vamos dizer, eu estou aqui, pastora, cuente comigo. Há 3 pessoas nessa manhã. E se há mais, bem-vindo, porque é assim que vamos revolucionar algo nesta cidade. Quando homens e mulheres dizem, eu estou disposto a predicar o evangelho, seja quem seja. Amém, amém, amém. La iglesia tiene que salir de su comodidad. La iglesia tiene que salir de las 4 paredes. La iglesia tiene que anunciar a Cristo, querer decir de Cristo, hablar de Cristo, vivir a Cristo. Salir un día de la semana. No, pero esa semana no voy a hacer un día. Yo todos los días que salgo, yo voy a buscar una persona y el Señor me va a poner una persona y yo quiero orar por sus vidas en esta mañana. Y decir que el Señor va a colocar personas delante de ustedes. El Señor va a poner las personas delante de ustedes para que ustedes hablen de Él. Y yo sé que, hermanos, ay, pastora, eu não necesito passar adelante. Deja de ser hipócrita, hermano. Usted não hace, ¿sabe por qué? Porque usted dice, no, yo no voy a pasar porque después me comprometo y después voy a estar así. No, hermano, sin hipocresía. La iglesia no tiene hipocresía. ¿Sabe cuando venimos? Es porque queremos, Señor, dame fuerza para poder hacer eso. El altar es el lugar de romper patrones nuestros. Ahí, disculpa, pero es así mismo. Yo tengo que ser fuerte en ciertas cosas, porque así nuestra mentalidad, difícil rompemos. El Señor me escucha, el Señor te escucha, pero hay un peso de autoridad sobre este lugar, donde hay que tener una palabra de rompimiento sobre tu vida, para poder predicar, para poder hacer, porque estamos cómodos. La iglesia se acomodó en las 4 paredes. El Señor dijo miércoles aquí que la iglesia va a comenzar a sufrir. La pastora Suzy, ela había dicho algo para mí, nos dijo, acho que los pastores. Y en el miércoles el Señor daba una palabra sobre la iglesia,
que vendrá tiempos muy difíciles. Pero la iglesia de Cristo va a decir: ay, el Señor nos ha librado, el Señor nos ha salvado. Porque no vienen tiempos más fáciles. La iglesia camina para la gran persecución. ¿Y cuántos vamos a estar listos para lo que viene? Si usted se da cuenta, el tiempo ya, hermanos, ya estamos casi en la última hora. ¿Qué dice el reloj mundial? ¿Cuántos segundos? 13 segundos, ¿cuánto era? 13 segundos para el fin. Esse reloj está disminuindo, era 50, era 80, agora está 13 segundos, se não me equivoco, ou 7, agora não me acuerdo. Hermano, já não há mais que dudar, há que poner em ação. Cierra sus ojos por um momento. Senhor, aqui estamos delante de tu presença nesta hora, Senhor. Senhor, incomoda nosso espírito, Senhor, para hablar tu palavra, Senhor. Incomoda nosso espírito para ouvir tu voz. Entender, Senhor, que esse tempo é um tempo importante, Senhor, para a igreja. É a última hora da igreja na terra. Que é o momento de predicar tu palavra, que é o momento de atrever, de llenar-nos de tu espírito e salir a dizer, assim como Pedro, naquele dia, sale e predica com autoridade e miles de almas se conviertem, Senhor. E queremos estar aqui como igreja, Senhor, preparados, Senhor, listos para ministrar, para poder, Senhor, ver sanidade nas vidas, para poder ver, Senhor, a transformação de uma pessoa, Senhor, ordinária a um ser extraordinário, que se torna um discípulo de Jesucristo. Padre, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, dá-lhe essa graça, Senhor, a tus hijos, Senhor, para predicar tu evangelho, Senhor. Pasión, Padre, pasión. Esse desejo, Senhor, que se de repente vão acostar e dizer: ai, eu não he orado, eu não he buscado, eu não he hablado tu palavra a alguém. Senhor, ajuda-me a mandar algo, uma mensagem para uma pessoa que seja, pero que eu não deixe de hablar tu palavra a uma pessoa durante esta semana. Em nome de Jesus, Senhor, redargüe nosso espírito, Espírito Santo de Deus. E toda dificuldade que tengamos, Senhor, haga o que tengas que hacer neste lugar, Senhor. Haga o que tengas que hacer nesta casa, Senhor. Que podamos identificar-nos, Senhor, como discípulos de Jesucristo, Padre. Senhor, e dizer, Senhor, como o apóstolo Pablo: não me avergüenzo del evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, primeiramente de los judíos, de los griegos, de los gentiles. Padre, en nombre de Jesús, que no nos avergoncemos de predicar lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Que no nos avergoncemos de decir a las personas que están sufriendo, Señor, que hay una esperanza para ellos. Así como los apóstoles entregaron sus vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a renunciar hoy, Señor, y a entregar nuestras vidas con esa pasión. Y así en ese espíritu que están aquí, los que están orando por evangelizar. Pero yo quiero preguntar en esta mañana si hay alguien en este lugar que quiere entregar su vida a Jesucristo, comenzar por hoy, entregando su vida a Jesucristo. Solamente levanta su mano así: yo quiero orar por ti en esta mañana. Hay alguien que quiere entregar su vida o decir: yo he estado apartado de los caminos del Señor, hoy quiero volver a los caminos del Señor. ¿Hay alguien aquí en esta mañana? Si hay, levanta su mano y vamos a orar por ti. Aleluya, aleluya. Si no hay nadie, que Dios te bendiga en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, oro sobre esta casa, oro sobre cada persona, Señor. Oro, Señor, bendiciéndolos. Que tenga, Senhor, uma semana de vitória, Senhor. Tus hijos, Senhor. Senhor, aqueles que chamam cristianos, discípulos de Jesucristo, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, seja impactado, Senhor, com essa palavra de transformação em seu interior, Senhor.
que tomen decisiones de cambio, Señor. Ayúdanos en esta semana, cada uno de nosotros, a mantenernos en obediencia, a mantenernos, Señor, en sumisión a tu palabra. Y que el gran amor de Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo de Dios sea con todo el pueblo. Y todos juntos digamos amén. Siento un minuto. El mensaje ha terminado, y si tú aún no has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, te invitamos a que lo recibas hoy. Solo repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Ahora te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos visites. Estamos ubicados en el 1709 Old Easley Bridge Road, en la ciudad de Greenville, Carolina del Sur. Y si no puedes visitarnos, busca una iglesia cristiana cercana a ti. Recuerda, Dios tiene grandes propósitos para tu vida.